Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Estábamos nuevamente aquí con ustedes para compartir el programa Palabras de Vida. Para mí es una bendición y es un privilegio del Señor poder estar con ustedes, sabiendo que nuestro Dios es bueno. Estamos creyendo y confiando en sus promesas, en su palabra, y creemos de que Dios va a hacer algo sorprendente, algo maravilloso, de manera que el mundo entero, todas las naciones podrán reconocer que hay un Dios en los cielos que es grande, un Dios maravilloso, un Dios incomparable, que para Él no hay nada imposible. Dice la Biblia que las cosas que para el hombre son imposibles, para Dios son posibles. No hay nada difícil para Él. Nuestro Dios es grande, es maravilloso. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa. Gracias por sintonizarnos, por estar pendientes y mandando mensajes y llamándonos acerca del programa. La verdad que estamos muy agradecidos con Dios, muy alegres, y queremos hoy compartir con ustedes una hermosa palabra. Quiero hablar de los planes de Dios para nuestras vidas, esos planes preciosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero comenzar con una oración dándole gracias a Dios, porque sinceramente es una bendición de parte de Dios. Estoy muy agradecido con el Señor porque Él me da la oportunidad de poder llevar esta palabra, de poder llevar el mensaje hacia sus hogares. Y vamos a orar. Señor mi Dios, en esta tarde le agradezco, Padre, por todas sus bondades, oh Dios, por lo bueno, por lo maravilloso que usted es, Señor. Padre, porque usted me permite, Dios mío, poder compartir la palabra. Y es un privilegio para mí, Señor amado, porque ¿quién soy yo, Padre? Simplemente, Dios mío, lo hago con toda humildad, oh Dios, lo hago, Señor amado, con la sencillez, Señor amado, y quiero hacerlo, Dios, de todo corazón, para agradarle a usted, Señor, y porque su palabra me demanda, oh Dios, de predicar el evangelio a toda criatura, Dios, de poder llevar las buenas nuevas de salvación, oh Dios mío, a cada persona. Oro, Dios mío, por cada uno de los hermanos, amigos, Señor, por cada una de las personas, oh Dios mío, que están escuchando, Dios, que ellos van a estar, Dios mío, con su oído atento, Dios, a esta palabra. Y yo quiero pedirle bendición para sus vidas, quiero pedirle gracia sobre ellos, quiero pedirle, Dios mío, que usted derrame paz sobreabundante, Dios, esa paz sobrenatural, oh Dios, sobre cada uno de ellos. Padre, que los guarde de todo mal, que los guarde de todo peligro, Dios, que usted cubra sus vidas, Padre, con su presencia y con su poder, oh Dios eterno, que su gracia, Dios, se manifieste, Señor, en ellos, Padre, y que ellos puedan ver, oh Dios mío, que ellos puedan contemplar sus maravillas y que se puedan acercar, oh Dios, al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Padre, en esta tarde, gracias, Señor amado. Pido, Dios eterno, que usted ponga palabra en mi boca, Señor, que sea usted hablando, Dios, hablando a mi vida primeramente, Dios, y tocando los corazones de aquellos que escuchan su palabra, oh Dios mío. En el nombre de Jesús le doy gracias. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues como les decía, amados hermanos y amigos, quiero compartir en esta tarde el mensaje sobre los planes de Dios para nuestras vidas, los planes de Dios. Y yo creo que estoy seguro de que cada uno de nosotros ha hecho planes o tiene planes. Pensaba yo que al comenzar este año yo tenía muchos planes para este año, y creo que todos teníamos planes. Unos tenían planes de construir su casa, planes de arreglar su casa, planes de quizás salir a pasear en tiempo de verano, en tiempo de Semana Santa, salir a pasear con su familia, planes de estudio, ¿verdad? Los jóvenes, planes de emprender algo, quizás algún negocio. Quizás todos al comenzar el año teníamos esos planes. Ahorita los tenemos parados, ahorita no hemos podido avanzar, pero todos esos planes es normal que nosotros los tengamos, que nosotros podamos pensar
en planes para el futuro. La Biblia dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es decir, todos disponemos en algún momento ejecutar algún plan, digamos, hacer algo para el futuro. Y no está malo, está muy bien. Porque también así como nosotros tenemos planes, pues Dios tiene planes preciosos para nosotros. Dice la Biblia que el hombre hace planes. Imagínense, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 15, dice que el hombre hace planes muchas veces, inclusive sin contar con Dios. Quiero leérselos. No es el texto base, pero sí dice la Biblia. En Santiago capítulo 4 dice: vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, planes que el hombre hace, muchas veces sin contar con la ayuda de Dios, o sin saber, como dice la Biblia, qué va a pasar el día de mañana, porque el día de mañana no lo conocemos. Entonces, cada plan, cada proyecto que nosotros tengamos en mente, ponerlo en la mano de Dios, que sea Dios dirigiéndonos, que sea Dios indicándonos lo que hay que hacer. Como aquel hombre que dice la Biblia en Lucas capítulo 12, que este hombre dice tuvo una gran cosecha, una gran abundancia en sus cosechas, y este hombre tenía planeado edificar graneros más grandes donde él podía guardarlos, y él dijo: y después de guardarlos yo diré a mi alma: alma, bebe, come, regocíjate, porque tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Como diciendo a aquel hombre: bueno, ahora voy a disfrutar la vida, ahora voy a hacer lo que yo quiera, ahora yo voy a salir a pasear por todo el mundo y hacer tantas cosas. Pero dice la Biblia que a medianoche una voz le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? Planes, todos hacemos planes, pero esos planes tenemos que ponerlos bajo la guianza de Dios, bajo el cuidado de Dios, porque nosotros no sabemos lo que puede pasar más adelante. Les decía, quizás a final de año o a principio de este año, nosotros teníamos muchos planes para hacer. Hoy no los hemos hecho todavía. Hoy no hemos podido, digamos, cumplir esos sueños, esos anhelos, pero todo está en la mano de Dios. Dios tiene el control de todo. Entonces, vamos a comenzar diciendo que los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son maravillosos. Los planes de Dios son buenos. Y dice la Biblia en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. En otras versiones, en la versión internacional, dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien, no de mal. Entonces, Dios tiene planes para nuestras vidas. Cada uno de nosotros vive bajo el plan y el propósito de Dios. Cada uno de nosotros Dios tiene planes. Dios nos diseñó para establecer en nosotros un plan, un propósito. Pero muchas veces nos apartamos, muchas veces el hombre se aparta del propósito y del plan de Dios. Pero lo que Dios quiere es que caminemos en sus planes, caminemos en su propósito. Por eso Él dice: mis planes son de bien, mis planes son de paz. Yo quiero hacerles el bien a ustedes. Y ese es el plan de Dios para nosotros. Planes verdaderos, planes de prosperidad. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar la vida, que nosotros podamos tener prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Como dice la Biblia: decida al justo que le irá bien. O el Salmo capítulo 23, donde dice: ciertamente el bien y las misericordias nos seguirán todos los días de nuestra vida.
O lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces podemos decir que los planes de Dios para nosotros son planes buenos, planes perfectos, planes agradables para que nosotros podamos vivir bien, vivir en comunión con Dios. Dios tiene planes para que nosotros podamos disfrutar la vida. Ahora, tenemos que ver que para cumplir esos planes, esos propósitos, nosotros tenemos que buscarle primeramente, y luego para que esos planes, esos propósitos se cumplan, nosotros tenemos que pasar algunos procesos, y esos procesos muchas veces son difíciles. Muchas veces podemos ver personas prósperas, personas que viven bien, personas inclusive hablando en lo espiritual o hablando de siervos de Dios, hombres que Dios los usa de una manera especial, hombres que predican la palabra bajo el poder y la unción del Espíritu, y nosotros quisiéramos ser como esos hombres, pero esos hombres han pagado un precio, han tenido un proceso en su vida. No es que las cosas se van a obtener de la noche a la mañana, sino que todo quiere un proceso, y esos procesos son duros, esos procesos son difíciles, procesos donde ha habido lloro, donde ha habido lamento, procesos donde ha habido sufrimientos. El salmista decía en el Salmo 138, versículo 8, decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y qué maravilloso cuando nosotros permitimos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros decimos al Señor: Señor, cumple tu propósito, que no sea mi propósito, sino que sea tu propósito en mí. Porque el hombre va a poder lograr cumplir algunos propósitos, algunos planes que tiene en la vida. Pero el mayor propósito de Dios es la salvación del ser humano, es que el ser humano obtenga vida eterna. Por eso la Biblia dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cómo el hombre puede ganar todo el mundo? Pues el hombre puede llegar a alcanzar fama. El hombre puede ganarse el mundo a través de la fama, puede lograr ganarse el mundo a través de las riquezas. El hombre puede ganarse el mundo a través de la popularidad. Tantas cosas como el hombre puede llegar a ganarse al mundo. Pero dice la Biblia que puede ganar el mundo, pero si perdiere su alma, ¿de qué le servirá? ¿O qué recompensa dará por su alma? Entonces el hombre puede llegar a alcanzar sus propósitos, sus metas, sus planes, pero posiblemente no está cumpliendo el propósito de Dios. Y lo más importante en esta vida es que Dios cumpla su propósito en nosotros, que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y hoy yo traigo el ejemplo de un hombre que logró cumplir el propósito de Dios, pero le costó. Para poder cumplir ese propósito, este hombre tuvo que luchar y tuvo que confiar plenamente en el Señor y no salirse de ese propósito, no salirse de ese plan que Dios tenía para su vida. Y quiero referirme en este día a la historia de José, que habla la Biblia. José, el hijo de Jacob, que dice la palabra que José nació, digamos, de una familia muy numerosa. Jacob tenía 12 hijos, más una hija que tenía. Pero estamos hablando de un hombre. José fue el penúltimo de sus hermanos. Y José, este hombre, nació con un don de Dios. Él podía tener sueños. Dios le revelaba sueños. Y además de eso, Dios le revelaba también interpretación, porque no solamente soñaba, como nosotros muchas veces soñamos, pero no sabemos qué soñábamos o no tenemos ninguna interpretación. Pero José, este hombre, dice la Biblia, y siendo un jovencito de 17 años, Dios le revelaba algunos sueños, y Dios le daba esos sueños. Y esos sueños, podemos decir que eran como planes de Dios, como que Dios mostrándole
hasta dónde lo iba a llevar, qué es lo que quería Dios de él. Y dice la Biblia que José, tenía algunas dificultades. Era el penúltimo de sus hermanos, pero sus hermanos no lo querían. Él era el más amado de su padre, y por eso sus hermanos lo aborrecían. Y aún más dice la Biblia que lo aborrecían más porque José contaba sus sueños a sus hermanos. Y en una ocasión vino y contó un sueño de que estaban en el campo y que él tenía sus manojos de trigo. Habían 12 manojos y que el manojo de él estaba de pie, estaba parado, y los otros manojos venían y como que se rendían ante el manojo que él tenía. Entonces los mismos hermanos decían, ¿será que tú vas a señorear sobre nosotros? ¿Será que tú vas a tener más autoridad que nosotros y nosotros vamos a humillarnos delante de ti? Entonces dice la Biblia que porque José contaba esos sueños, dice que venían y le odiaban más. Dice la palabra acá. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en ellos, porque sus hermanos le aborrecían aún a causa de sus sueños que él tenía. Propósitos. Y dice la palabra del Señor. Yo sé que muchos conocen esta historia. Es una historia muy fascinante, una historia muy preciosa. En una ocasión, los hermanos de José salieron a apacentar las ovejas y se fueron a lugares largos a buscar pasto. Y un día Jacob le dice a José, ve a ver cómo están tus hermanos, ve a buscarlos, a ver dónde están. Y José se fue a buscar a sus hermanos, y dice la palabra que cuando lo miraron de lejos que venía, los hermanos dijeron, ahí viene el soñador, ahí viene el que tiene sueños y que nos vamos a rendir ante él. Y comenzaban a burlarse y comenzaban a menospreciarlo, y ellos dijeron, esta es la oportunidad de que lo matemos, esta es la oportunidad de que matemos al soñador. Dicen ellos, les voy a leer acá que dijeron ellos, aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémoslo en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Mire qué interesante. Estos hombres estaban pensando en matar a su propio hermano. ¿Por qué? Porque lo aborrecían, porque le tenían envidia. Y ellos dijeron, matémoslo. Como queriendo decir, matemos sus sueños, matemos los planes que él tiene. Y sabe una cosa, si nosotros nos ponemos a meditar, que ese es el plan del enemigo. Matar los sueños de las personas, matar los planes, inclusive destruir los planes que Dios tiene con un hombre. Y lo podemos ver, digamos, como un ejemplo en la vida de Moisés, que Moisés llegó a ser el gran líder de Israel, pero la Biblia dice que siendo pequeño, el faraón mandó a matar a todos los niños pequeños. Lo mismo sucedió con Jesús. Herodes mandó a matar a todos los niños pequeños, como queriendo cortar el plan de Dios, como queriendo destruir los planes de Dios. Entonces estos hombres querían como matar a José, el soñador. Y yo quiero decirle algo, de aquí podemos sacar nosotros un mensaje precioso, podemos sacar tantas cosas, porque muchas veces la gente quiere matar nuestros sueños. La gente quiere destruir nuestros anhelos, nuestros planes. Hay gente que quizás por la envidia o quizás por cosas que puede tener en contra de alguien, quiere matarle los sueños que tiene, quiere destruirle los planes que tiene. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios no va a permitir. Y sino que todo va a ser como un proceso. Y dice la Biblia que cuando Rubén, el hermano mayor, escuchó de que querían matarlo, él les dijo, no vamos a hacer eso. Mejor metámoslo en la cisterna. Metámoslo ahí en el agujero. Y ahí, digamos, lo vamos a sacar y lo vamos a regresar con nuestro padre. Pero dice la Biblia que en eso ellos miraron que venían unos mercaderes. Y dijeron los hermanos, pues, vendámoslo. Así nos deshacemos de él.
así los sueños de él no se van a cumplir. Vendámoslo como esclavo para que se lo lleven a otro lugar, se lo lleven a Egipto. Y dice la Biblia que lo vendieron por 20 piezas de plata, lo vendieron y se lo llevaron a José, se lo llevaron los mercaderes. Y en Egipto dice la Biblia que lo vendieron a un oficial, a la oficial del rey, llamado Potifar. Dice la palabra en el capítulo 39 de Génesis: llevado pues José a Egipto, dice Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces aquel hombre oficial del rey lo compró como esclavo. Quizás José no entendía lo que estaba pasando, pero todo esto era un proceso. Dios lo llevaba hacia un proceso donde el hombre tenía que aprender. José tenía que aprender muchas cosas en ese proceso. Y dice la palabra que estando en ese lugar, dice, mas Jehová estaba con José. Mire, Dios estaba con él. Porque en cada proceso que nosotros tengamos, cuando nosotros estamos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, Dios va a estar con nosotros. Aunque nosotros miremos la situación difícil, aunque estemos pasando un proceso difícil, Dios va a estar con nosotros. Y dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire qué palabra tan preciosa. Dice que Dios estaba con José. Y aquel hombre, el oficial del rey llamado Potifar, dice que podía ver la vida de José y podía ver que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Porque Dios estaba con él. Dios estaba cumpliendo un propósito en la vida de José. Y dice la palabra que José halló gracia en sus ojos y que le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mi hermano, cuando estamos en los planes de Dios, cuando estamos en el propósito de Dios, posiblemente vamos a ser rechazados, posiblemente vamos a ser menospreciados, posiblemente la gente nos va a aborrecer y nos va a maltratar, pero la gracia de Dios va a estar con nosotros. Y donde quiera que vayamos, Dios va a estar a nuestro lado. Dice la Biblia que José comenzó a hacer el trabajo bien. José comenzó a trabajar fuertemente y había una gracia de Dios en su vida, de manera que Potifar pudo verlo y pudo identificar de que en este hombre había algo especial, que Dios estaba con él. De tal manera que este hombre lo puso para que él tuviera la autoridad en toda su casa. Dice la Biblia que José podía mandar en aquella casa, porque Potifar, al ver a aquel hombre, le dio la autoridad. Entonces en nuestra vida sucede también lo mismo. Podemos venir de un hogar desintegrado, podemos venir de un hogar donde nuestra familia nos ha rechazado, podemos venir de un hogar donde ha habido pleito contra nosotros y inclusive nos han sacado de nuestra casa. Pero cuando Dios está con nosotros, vamos a ver una gracia de parte de Dios, que donde estemos, en cualquier trabajo que estemos, vamos a ver la gracia de Dios. Y la gente misma va a mirar de que en nosotros hay algo diferente. Gracia de Dios en nuestra vida. Esa gracia de Dios estaba en José. José estaba pasando un proceso. Y quizás José, estaba contento, quizás José estaba cómodo porque tenía ya una posición en aquella casa, porque ya él tenía su alimento, no le hacía falta nada, él tenía su trabajo, él estaba satisfecho. Pero Dios no lo quería como esclavo de aquella casa. Dios tenía preparado algo más grande para él. Dios tenía preparado algo superior a lo que estaba viviendo. Y entonces dice la Biblia que cuando José estaba cómodo, tranquilo, él ordenando todo en aquella casa, la mujer de Potifar puso su mirada en José. Dice la Biblia que José era un hombre de buen semblante. Y la mujer de Potifar como que se enamoró de aquel hombre.
Y aquella mujer comenzó a decirle a José, duerme conmigo. José, duerme conmigo. José, yo quiero que tú te acuestes conmigo. Y José decía, no puedo hacer esto. No puedo quedarle mal a mi señor, a mi amo. Y más que todo, José dio una palabra. Él dijo, ¿cómo voy a hacer algo en contra de Dios? Él dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le dice, por cuanto tú eres su mujer. Y dice él, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Mira, un hombre de principios, un hombre íntegro delante de Dios, un hombre fiel a Dios. Y esa integridad que él tenía fue puesta a prueba. Aquella mujer vino y le decía que se acostara con él. Era la esposa de un oficial del faraón. Podemos decir que tenía que ser una mujer muy bonita, una mujer muy hermosa, muy elegante. Pero a José le importaba más agradar a Dios que poder hacer algo que podía, que podía dañar su integridad delante de Dios. Pero dice la Biblia que en una ocasión aquella mujer planeó todo, planeó todo para quedar solo con José. Y empezó a insistirle que durmiera con él. José, acuéstate conmigo, José, ven. De tal manera que lo quiso agarrar a la fuerza. Y José dejó su ropa ahí, José salió corriendo, salió huyendo. Porque él quería agradar a Dios, porque él estaba queriendo cumplir el propósito de Dios, queriendo cumplir el plan de Dios. Y aquella mujer, cuando se miró burlada, cuando se miró rechazada por José, dice la Biblia, comenzó a gritar. Y comenzó a gritar y a decir, este hombre quiso abusar de mí. Y comenzó aquella mujer a hacer aquel gran escándalo. De manera que su esposo llegó y ella comenzó a decirle, el varón que trajiste, el esclavo que trajiste, que lo pusiste para que gobernara esta casa, él quiso abusar de mí. Y dice la Biblia que el oficial del rey le creyó más a la mujer que a José. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que lo metió a la cárcel. Lo metió a la cárcel. Dice la palabra, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Aquel hombre de Dios, aquel hombre que quería vivir bajo el propósito de Dios, que quería vivir bajo el plan de Dios, dice la Biblia, fue llevado a la cárcel. Pero dice la palabra, mire qué maravilloso, el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos de José, del jefe de la cárcel. Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José, dice, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Y dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué maravilloso. Porque esto es muy importante saberlo. Mire que José fue llevado a la cárcel. Cualquiera pudo haber dicho, aquí se terminó la vida de José. El propósito, el plan que tenía José, aquí se murió. Pero dice la Biblia que aún en la cárcel Dios estaba con él. Porque no importa, mi hermano, mi amigo, no importa dónde tú puedas estar. Puedes estar en el lugar más bajo. Pero si ahí tienes la gracia de Dios, si ahí tienes el favor de Dios, Dios ahí te va a prosperar. Posiblemente comiences en un trabajo y comiences haciendo un trabajo que no te corresponde. Quizás te pongan a trabajar en una parte baja, donde tú digas, yo estudié tanto para graduarme, para hacerme un profesional, y me tienen aquí trabajando, quizás en esta bodega, quizás en este lugar. Digamos que cualquiera puede desempeñar esta labor, pero si tú tienes la gracia de Dios, de ahí Dios te va a levantar. Dice la Biblia, Dios levanta al
al pobre del polvo y al menesteroso alza del muladar. No importa dónde tú estás y donde tú estés, tú tienes que mostrar la gracia de Dios. José no llegó a la cárcel y no llegó, digamos, con una actitud negativa, no llegó, digamos, ahí, digamos, amargado, enojado, peleando con Dios, diciendo, yo me he mantenido íntegro a Dios, yo he estado buscando a Dios y ¿dónde me traje? ¿Dónde me trae Dios? Él no pensaba en eso. Su confianza estaba en Dios. Y él comenzó a hacer amistad con la gente ahí. Y él comenzó a trabajar. Él comenzó a ayudarle al carcelero. De manera que dice la Biblia que halló gracia ante los ojos de aquel hombre. Cuando tú tienes la gracia de Dios, Dios te va a prosperar en cualquier lugar que tú vayas. Quizás algunos se van a reír. Quizás algunos se van a burlar. Quizás algunos te van a menospreciar. Y son procesos que pasamos en la vida. A mí me ha tocado. Gente se ha burlado. Gente se ha reído de mí. Mucha gente dijo en alguna ocasión que va a poder hacer algo este hombre. Que va a poder levantar un ministerio. Pero la gracia de Dios no es uno, es la gracia de Dios. Y dice la Biblia que José, estando en la cárcel, allí Dios extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y dice la Biblia, el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermano, si nos mantenemos en una actitud correcta, si nos mantenemos haciendo el trabajo del Señor, si nos mantenemos con una actitud de humildad, con una actitud amable hacia los demás, no importa dónde estemos, de ahí Dios nos va a levantar. Dice la Biblia que el rey Saúl, cuando fue escogido como rey, lo que andaba haciendo por ahí, digamos, andaba buscando unas asnas de su papá y estaba escondido en un lugar donde estaban los animales y de ahí Dios lo llamó para que fuera el rey. Moisés estaba en el desierto, 40 años estuvo en el desierto, nadie se acordaba de Moisés. Nadie lo mencionaba. Y de ahí Dios lo llamó. No importa dónde tú estés. Posiblemente tú puedes estar pasando un proceso donde estás en un lugar bajo. Y tú digas, yo quisiera estar en un lugar alto. Pero no va a depender de ti. Los planes de Dios son perfectos. Dios se va a encargar de llevarte al lugar que Él quiere que tú estés. Solo tienes que serle fiel. José no se puso rebelde estando en la cárcel. Él no estaba peleando con Dios. Él estaba haciendo su trabajo, él estaba confiando en el Señor. Dice la Biblia que de repente llegaron dos hombres a la cárcel. Uno era el panadero del rey y otro el copero del rey. Hombres de confianza del rey. Y estos hombres, dice la Biblia que el faraón se enojó con ellos y los mandó a la cárcel donde estaba José. Y vino José y estaba con ellos atendiéndolos y todo. Y en una ocasión estos hombres comenzaron a tener un sueño cada uno. Comenzaron a tener el sueño donde el panadero soñó de que las aves del cielo venían y comían el pan que él tenía. Y el otro comenzó a tener un sueño de unas uvas. Y ellos se levantaron al siguiente día preocupados y que no sabían qué hacer. Y José les dijo, ¿qué tienen? ¿Qué les pasa? No, es que soñamos. Tuvimos un sueño y contaron los sueños. Y José les dijo, yo se los puedo interpretar porque Dios le había dado ese don. Y José le interpreta los sueños y le dijo al panadero,
bueno, dentro de 3 días el rey va a quitar tu cabeza, vas a morir. Y al copero le dice, dentro de 3 días el rey va a llevarte nuevamente al lugar donde estabas, porque era un lugar de privilegio, un lugar de confianza que tenía. Y dice la Biblia que estos hombres a los 3 días fueron llevados de la cárcel delante del rey, se presentaron delante del rey y sucedió como José les había dicho. Al panadero le cortaron la cabeza, el hombre murió, y el copero volvió a servirle al rey las copas. Y José, antes de que ellos se fueran, José les dijo, acuérdense de mí, les dice, cuando ustedes vuelvan al rey. Le dijo al copero, acuérdate de mí. Pero dice la Biblia que aquel hombre se olvidó de José. Pero todo era un plan de Dios, todo era un propósito de Dios. Posiblemente si aquel copero hubiera hablado con el rey y lo hubieran sacado y todo, posiblemente José le hubiera dado el reconocimiento al copero. O posiblemente José hubiera estado en otro lugar, pero todo se cumple bajo un plan, bajo un propósito de Dios. Les decía al principio, todo va a querer un proceso. Para lograr alcanzar una posición nos va a costar. Cuesta, no es fácil. Muchos quieren llegar de la noche a la mañana, pero no, cuesta. Todo es paso a paso. José siguió trabajando. Dice la palabra que aconteció pasados 2 años. 2 años desde que aquellos hombres salieron de la cárcel y el copero comenzó a servir al rey, pasaron 2 años. Y nadie se acordó de José. Nadie se acordaba de José, pero José seguía haciendo su trabajo bajo la gracia de Dios. Dice la Biblia que después el rey tuvo un sueño. Tuvo un sueño. Y yo sé que muchos lo conocen la historia. El sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. El sueño de los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre que iba a haber sobre la tierra. Tenían ahí que interpretaban sus sueños y nadie pudo interpretar. Y el rey estaba preocupado por aquel sueño. Y entonces dice la Biblia que como el rey estaba tan desesperado, dice que el copero se acordó y dijo, cuando yo estaba en la cárcel, allí había un hombre de los judíos, de los hebreos, el cual nos interpretó un sueño tanto al panadero como a mí. Y el sueño se cumplió como él lo dijo. Y entonces el rey dijo, mándenle a llamar a ese hombre. Mándenle a hablar a ese hombre. Y llamaron a José. José se presentó delante del faraón. Y dice la Biblia que el rey comenzó a decirle el sueño. Y José comenzó a interpretar el sueño. Y José le dijo, vienen 7 años de abundancia. abundancia. 7 años donde las cosechas van a ser abundantes. Y José le dice, es necesario que este año de abundancia, ahorramiento para los 7 años de hacer. Y le dice José, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendimiento ni sabio como tú.
Y le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mire qué maravilloso. Cómo el plan de Dios se cumple. Cómo Dios va llevando a José bajo propósitos. Primero, fue un hombre que era aborrecido por sus hermanos. Luego lo querían matar. Lo vendieron como esclavo. Allá, estando en aquella casa de Potifar, el hombre, digamos, lo tiraron de aquella casa, lo metieron a la cárcel. Luego, estando en la cárcel, tenía siempre la gracia de Dios y de ahí salió. Y dice la Biblia que el varón dice, ¿a dónde hallaremos otro hombre más sabio como este? Y le puso como gobernador de Egipto. Aquí todo lo que José sufrió en ese proceso, podemos decirlo, era un plan, era un propósito de Dios. Ahí José fue formado. Porque las pruebas nos forman. Muchas veces pasamos situaciones difíciles. Pasamos situaciones difíciles y la gente llega a aborrecernos, la gente llega a menospreciarnos y pasamos una y otra situación difícil y caemos muchas veces en lo más bajo. Pero Dios está ahí y esas cosas nos ayudan a nosotros para mejorar nuestra conducta, para mejorar nuestro carácter. Dios nos va formando de esa forma y de esa forma podemos ver cómo la mano de Dios se va manifestando sobre nosotros y de esa forma logramos alcanzar madurez y logramos aprender a amar a aquellas personas que nos menospreciaron, que nos aborrecieron y Dios nos forma, Dios forma nuestro carácter, Dios forma nuestro ser, todo lo que tenemos. Dios va moldeando nuestra vida. ¿Y qué dice la palabra? El faraón lo puso como gobernador de Egipto. Y más adelante encontramos de que comenzó a haber hambre cuando los 7 años de escasez comenzó a haber hambre. No solamente en Egipto, más bien Egipto tenía abundancia, sino que en los otros lugares. Inclusive Jacob y sus hermanos comenzaron a tener escasez de alimento, comenzaron a tener hambre. Y en una ocasión Jacob le dice a sus hermanos, vayan a buscar comida en Egipto, porque dicen que en Egipto hay comida. Entonces vayan a traer alimento ahí. Y aquellos hombres llegaron, aquellos 11 hermanos, 10 hermanos, aquellos 10 hermanos, porque Benjamín se quedó con Jacob, aquellos 10 hermanos fueron a Egipto. Y José era el gobernador. Y cuando aquellos hombres llegan, José los reconoce. José sabe quiénes son, que son sus hermanos. Aquellos hombres que lo habían aborrecido, aquellos hombres que lo maltrataron, que quisieron matarlo y que lo vendieron como esclavo. José los mira a ellos, los reconoce y José los pone a prueba, pero ellos no reconocen a José. Pero ustedes conocen la historia de que aquellos hombres vinieron, regresaron a donde su padre, luego llegaron a Benjamín y dice la Biblia que José se da a conocer a ellos. José viene y se da a conocer a ellos. Y José les dice, yo soy José, a quien ustedes vendieron. Y José les dice, no se pongan tristes, porque Dios me trajo con propósito. Y le dice José, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire, José estaba seguro de que Dios cumplió su propósito en él, de que Dios había cumplido su plan en él, y que tuvo que pasar un proceso
un proceso duro, un proceso amargo. Pero había llegado hasta donde Dios quería, porque era su propósito. Y les dice, no se pongan tristes y no les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y les dice más adelante, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y les dice, así que no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mire, José logró entender que todo era un plan, que todo era un propósito de parte de Dios. Y él le dice, ustedes no me trajeron acá, sino que Dios es el que me trajo, Dios es el que me ha puesto por gobernador de Egipto. Estamos hablando, mis hermanos, de los planes de Dios para nosotros. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son buenos para nosotros. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y aún en este momento quizás nos miramos en una situación difícil. Quizás nos miramos en una situación donde nosotros no tenemos la libertad para hacer tantas cosas. Donde nuestros planes están ahí parados. Pero es tiempo de poder pensar en los planes de Dios, en cumplir los planes de Dios. Quizás el plan de Dios, el propósito de Dios en esta situación que estamos, sea fortalecer nuestra familia. Sea que nosotros podamos fortalecer nuestra familia, que podamos tener más contacto con nuestra familia, con nuestros hijos, de que nosotros podamos mejorar nuestra relación matrimonial, de que nosotros podamos mejorar nuestra relación con nuestros hijos, de que nosotros podamos poder comunicarnos con nuestra familia. Quizás nuestros planes ahorita están detenidos, pero el plan de Dios continúa. Y de esta situación tan difícil en que estamos, Dios quiere sacar algo nuevo, algo bueno para nosotros. Personalmente, yo tenía muchos planes en este año. Personalmente estaba ilusionado de cómo me estaba yendo. Pero ahorita las cosas cambiaron. Pero mi confianza en Dios. Porque Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de tu vida. Dios sabe lo que va a pasar. Solamente tienes que decirle, Señor amado, aunque mis planes ahorita están detenidos, pero yo voy a cumplir tus propósitos. Yo voy a acercarme más a ti. Yo voy a buscar más de tu presencia. Yo voy a acercarme más a mi familia. Y vamos a hacer cosas juntos. Planes. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son maravillosos. José pasó por algunas pruebas. Algunas pruebas. Primero, él fue rechazado. Él pasó el menosprecio, el aborrecimiento de sus hermanos. Él tuvo que ser probado en su integridad para con Dios. Cuando aquella mujer lo tentó, ahí fue probada la integridad de José. Luego, una prueba más que tuvo que pasar José fue cuando miró a sus hermanos. José ya estaba en una posición alta, era el gobernador. Y sus hermanos tenían temor de que José en algún momento tomara venganza por lo que había pasado, por el menosprecio, por el rechazo. Dice la Biblia que cuando muere Jacob, dice que ellos tuvieron miedo de que José podía tomar venganza. Y José viene y los hermanos se acercan y le dicen, nuestro padre nos dijo de que tú nos ibas a recibir y que no ibas a acordarte de lo que te hicimos. Y José les dijo, olviden eso. José podía tomar venganza. Y yo quiero llevarte a este punto porque muchas veces nosotros venimos y pasamos ese proceso. Y en ese proceso hemos tenido
menosprecio, hemos sido aborrecidos, hemos sido rechazados y luego Dios nos levanta y nos pone en una posición alta. Y nosotros como humanos muchas veces nosotros queremos tomar una actitud de venganza, poder decir, bueno, ahora que estoy en esta posición alta y ellos están en una posición baja, es el momento de poder tomar venganza. Y José tenía en sus manos, él podía hacerlo, pero él no lo hizo. Más bien él acercó a sus hermanos y les ayudó en aquel momento de necesidad. Entonces, hermano, esto es muy importante porque muchas veces cuando Dios nos levanta a una posición alta queremos menospreciar y queremos tomar venganza. Y más bien es el tiempo de perdonar. José les dijo, yo los perdono por lo que me hicieron. Porque lo que ustedes hicieron conmigo, más bien eso ayudó para que el plan de Dios se cumpliera. Nosotros no entendemos muchas veces cuando la gente actúa en contra nuestra, pero ese es plan de Dios. Propósito de Dios para llevarnos a un lugar mejor. Los planes de Dios para nuestra vida. Hemos visto la historia de José, es un ejemplo maravilloso, pero quiero llevarte a otro ejemplo en Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 81, versículo 11 al 16 dice así, dice el Señor, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y dice Dios, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dios dice, mi pueblo no escuchó mi voz. Mi pueblo no quiso andar en mis planes. Mi pueblo no quiso andar en mis propósitos ni en mis consejos. Y dice Dios, por eso yo los dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Cuando el hombre no quiere entender el plan de Dios, cuando el hombre no quiere andar en el camino de Dios, cuando el hombre no quiere someterse al propósito de Dios, entonces dice Dios, lo que Dios hace simplemente es dejarlo. Y al pueblo de Israel Dios lo dejó y dice, que anden en la dureza de su corazón. Y caminaron en sus propios consejos. Entonces Dios dice más adelante, dice Dios, si hubieran oído mi voz, si hubieran oído mi consejo, si hubieran andado en mis caminos, dice Dios, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Les hubiera sustentado con lo mejor del trigo y con la miel de la peña, yo les hubiera saciado. Dios está diciendo, si ellos me hubieran oído, si hubieran atendido mi voz, si hubieran dado mis planes, yo en un momento hubiera destruido a sus enemigos, yo en un momento yo les sustentaría con lo mejor del trigo. Pero no han hecho caso. Por eso yo los dejo a la dureza de su corazón. Mi hermano y mi amigo, cumpliendo el plan de Dios. Estás en el camino del Señor. Un ejemplo más para terminar. El ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser un apóstol, él era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía, él maltrataba, amenazaba, inclusive él podía dar su voto para que mataran a los discípulos del Señor. Dice la Biblia, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o alguna mujer de este camino, lo trajesen preso a Jerusalén. El plan de Pablo era matar a los cristianos. Era perseguirlos, era maltratarlos. La historia cuenta que este hombre, amarraba a los cristianos y los empezaba a tirar, a llevárselos, arrastrados. Porque él quería matarlos. Ese era su plan. Pero el plan de Dios era otro.
El plan de Dios era que este hombre iba a ser un instrumento escogido, que este hombre iba a ser un instrumento útil para su obra. Y dice la palabra que en una ocasión que él va a traer a maltratar o a traer para traer los presos a los discípulos del Señor, dice la Biblia que un resplandor más brillante que el sol lo rodeó y aquel hombre cayó del caballo donde iba. Y aquel resplandor tan grande, y le dijo la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquella voz hablándole a Pablo, diciéndole: ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Saulo? Perseguía a los cristianos. Pero Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, no estaba persiguiendo a los que estaba persiguiendo a Jesús. Cuando alguien maltrata a un hijo de Dios, maltrata a un cristiano, se la va a ver con Jesús. Pablo le dice, temblando y temeroso, Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Quiero cerrar con esto, porque Pablo tenía su propio plan. Pablo tenía su propio propósito. Pero Dios tenía un plan para él, un propósito. Y Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? Y dice la Biblia que temblando y temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y te quiero llevar hasta este punto de que en algún momento de tu vida tienes que tener esta actitud de decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por mucho tiempo yo he vivido en mis planes. He estado enfocado en mis planes, viviendo de una manera egoísta, viviendo ahí haciendo lo que a mí me gusta. Pero yo quiero ahora, Señor, hacer lo que tú quieres. Vivir en tus planes, vivir en tus propósitos. Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate, entra a la ciudad, ahí te se va a decir lo que tú tienes que hacer. Amado amigo, ¿estás viviendo bajo el plan de Dios? ¿O estás viviendo bajo tu plan, bajo tus metas, bajo tus propósitos? Hoy es el tiempo que te vuelvas al plan, al propósito de Dios. Y cuando te vuelvas a ese propósito de Dios, la gracia de Dios va a estar en tu vida. Dios va a estar a tu lado. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra. 1 Timoteo 2, 4. Dice la Biblia: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, mire qué importante esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Ese es el propósito de Dios para la humanidad. Ese es el plan de Dios para toda la humanidad, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y más adelante dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. A través de Jesucristo tú puedes venir y cumplir el propósito de Dios para tu vida. Yo voy a orar en esta noche. Voy a orar para que Dios nos fortalezca, nos ayude a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Y si tú quieres entrar al camino y caminar en sus propósitos, en sus planes, tienes que recibir a Cristo en tu corazón, entregarle tu vida completamente a Él. Porque tú puedes llegar a cumplir tus planes, tus propósitos, tus metas. Pero dice la Biblia: y si tu alma se pierde, ¿qué recompensa va a dar?
¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? ¿Tú quieres entregar tu vida a Cristo? Repite conmigo esta oración, donde va a decirle: Señor Jesús, reconozco tus bondades, reconozco tu gran amor, reconozco que moriste en la cruz del Calvario para darme salvación. Pero también reconozco, Señor, que soy un pecador, que yo he hecho cosas malas delante de tus ojos, que he transgredido tus leyes, que he desobedecido tu palabra, mandatos. Pero hoy, Señor, yo quiero pedirte perdón. Hoy me arrepiento de mis pecados. Y te ruego, Señor, que quites el pecado de mi corazón, que borres toda maldad de mi vida y me hagas una nueva criatura, como dice tu palabra. Hoy, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y de ahora en adelante voy a poner mi mirada en ti y voy a concentrarme en tus planes, en tus propósitos. Hoy, Señor, abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida. Hoy me reconcilio contigo, Señor. Y te ruego, Señor amado, que envíes tu Santo Espíritu sobre mi vida y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor amado, yo soy una nueva criatura y recibo salvación y vida eterna mediante la fe en ti, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu presencia. Amén. Ahora, Dios, oro por aquellos, Señor, que han escuchado esta palabra. Señor, aquellos, oh Dios mío, que sintonizan este programa en Estados Unidos, Señor. La familia de mi hermano Rigoberto Enríquez, mi tío Rafael Ponce, por Nancy, Señor, y por cada uno de mis familiares, oh Dios mío, los que están en Estados Unidos, por María Elena, por el hermano Livio, por sus hijos, por los que están en España, Señor, por los que están, Dios mío, en todos estos lugares, oh Dios mío, de Honduras, Señor, cada municipio, cada departamento, en cada ciudad. Oro por ellos, rogando primeramente, Dios, para que usted cumpla sus propósitos en ellos, para que ellos puedan andar en sus propósitos, oh Dios, para que ellos puedan, oh Dios mío, caminar en sus caminos, Padre, sin apartarse ni a izquierda ni a derecha, sino andando en sus caminos rectamente, Dios. Porque yo sé que usted va a cumplir sus propósitos en ellos. Y nos va a llevar, oh Dios mío, en procesos que muchas veces son difíciles, muchas veces son duros, Padre. Pero usted va a estar con nosotros en todo momento. Oro por cada familia, Padre. Oro por mi familia, Señor amado, aquí en el lugar de Naranjal, oh Dios, por mi familia y mis hermanos en la vía. Oro, Dios, para que usted se manifieste en estos lugares de una manera grande y sorprendente, Dios mío, cubriendo nuestras vidas. Pero que la gente pueda entender que es usted, Dios mío, haciendo una obra maravillosa. Que es usted, Padre eterno, protegiendo y guardando nuestras vidas. Que los jóvenes puedan entender, oh Dios mío, que usted está cubriendo, que usted está guardándolos y que ellos, Dios mío, puedan venir a sus propósitos, oh Dios. Oro por cada familia, oro por cada vida, Señor. Oro, Dios mío, por los pastores, oh Dios mío, que están en todos estos lugares, oh Dios, y en el mundo entero. Pastores, oh Dios, que están dando palabra, que están fortaleciendo al pueblo a través de la palabra. Pastores, oh Dios mío, que también tienen sus necesidades. Pido que usted los cubra, Dios, que los guarde y que supla toda necesidad en sus vidas. Bendiga, Dios mío, las vidas, Señor. Padre, sabemos que su poder se manifiesta de manera grande.
Y sabemos, oh Dios mío, que las naciones van a poder entender que usted es el Dios todopoderoso, el Dios grande y fuerte. Le doy gracias, Dios mío. Le bendigo en el nombre de Jesús. Y le doy gracias por permitirme compartir este tiempo con mis hermanos, Señor. Le doy gracias por todo, Dios mío. La gloria y la honra es para usted, Señor. La alabanza y la exaltación es suya, mi Dios. Y gracias por permitirnos andar en sus propósitos. Señor amado, cuide de nosotros cada día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Saludes, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes. Los invitamos para el miércoles a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Estamos haciendo un esfuerzo a través del canal 35 también. Estamos haciendo una reproducción. Nos están ayudando. Y queremos agradecerle también a Anthony del canal 35 y a todos los colaboradores que tiene por ahí. Y a cada uno de ustedes que están en sintonía. Dios les bendiga. Dios les guarde. Paz de Dios sobre sus vidas. No sé si se logró escuchar ahí un canto que teníamos de fondo. El canto, ese canto fue producido por el Ministerio de Alabanza del Ministerio Betania. Bendición para ellos. Bendición para la vida del hermano Arnoldo Salgado, que fue el compositor de esta alabanza. Que Dios les bendiga a cada uno. Y nos despedimos con este video. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: